Vale, ya está parando la sesión. Nada, bueno, buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que estéis conectadas y evidentemente a los compañeros y compañeras que vean la clase, eso, los días a venir, los días venideros, eso es más bien del francés, ¿no? El avenir. Bien, hoy tenemos una clase, a mí me gusta porque vamos a ver cositas relacionadas con. Bueno, terminamos el tema del análisis de datos desde la perspectiva cualitativa, que simplemente había apuntado sobre todo lo que es la confección de las conclusiones o eso de los resultados finales, etcétera. Vemos algún aspecto más relacionado con cómo se construyen o cómo se analizan, ¿no? Cómo se construyen los cuadros analíticos o cómo se analizan esos datos recopilados, ¿no? En los proyectos de investigación cualitativa. Cerramos ese apartado. Y terminamos el temario simplemente haciendo alusión a la cuestión de los informes finales. Am, con respecto a los informes, nos interesa sobre todo ver cómo se construyen las conclusiones, las estructuras o las características de estos informes. Es un aspecto en el que me voy a detener menos, ya que, bueno, al final no es más que un guión, ¿vale? Lo comentaré muy brevemente, pero simplemente es el tipo de guión o la estructura clásica de este tipo de informes, los espacios o los lenguajes de comunicación de los mismos y luego en paralelo el sentido que puede tener el ámbito más académico de comunicación científica o lo que se conoce como la divulgación, ¿vale? O la vulgarización o la comunicación a un gran público, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues eso es un poquito el guión de la clase de hoy. Ya os digo, vamos a intentar condensar una parte del tema de la semana pasada y los aspectos esenciales del tema que nos correspondía esta semana. Sabéis que la próxima semana tenemos clase en todo caso, ¿m? Pero es una clase un poquito de repaso. Bueno, si ahora se me ha pasado alguna cosa relativa a los informes, pues podría aprovechar la próxima semana los primeros 5 o 10 minutitos y concluir. Pero la idea sobre todo sería, voy a subir otro modelo de examen y mi intención sería, pues en una primera parte de la clase, la semana próxima, que me planteaseis las dudas que tuvieseis, ¿vale? Si habéis empezado ya a preparar la asignatura, a preparar pues los modelos o los materiales que estéis vosotros diseñando, un poquito, pues eso, si habéis hecho algún tipo de simulacro, etcétera. Y más allá de resolver las dudas que puedan ir surgiendo, que hayan surgido estas semanas al calor de vuestros repasos, estudios, etcétera, pues ver juntos otro modelo de examen o repasar el que ya habíamos visto y luego conectar con otro modelo de examen, pues eso, de cara a que tengáis pues cuanto más práctica, mejor, ¿vale? Bien. Vale, a ver, porque tengo lleno esto de documentos. ¿Esto cómo se llama? Tema 10. Si tenéis alguna cosita, alguna duda o alguna cuestión que tengáis de estos días. Bien, también la próxima semana, mi idea sería, ya habéis entregado la actividad número 3, salvo error por mi parte, la teníais que haber entregado el día 2, ¿vale? Todavía no he empezado a corregir. Bueno, interpreto que quizás estos días haya alguien todavía rezagado, que, bueno, pues que esté ultimando la entrega o que haya podido haber algún tipo de inconveniente. Pero mi idea sería a ver si entre el domingo y el lunes puedo cerrar las correcciones de esa actividad y daros un feedback también en esa última clase previamente a los exámenes. ¿Vale? Bien. Pues esto es un poquito la cuestión del análisis de informaciones cualitativas que habíamos iniciado la semana pasada. Os decía que el punto de partida para abordar este tema es entender que el tipo de conocimiento que buscamos, la posición en la que nos situamos a la hora de buscar ese conocimiento
y el tipo de verdades y por tanto también de la cualidad de esas verdades o las características de esas verdades en un ámbito de una investigación cualitativa es radicalmente diferente al de una investigación cuantitativa, ¿vale? Por tanto, no vamos a buscar un tratamiento estadístico en aras de establecer leyes, etcétera, sino más bien vamos a desarrollar dos operaciones, ¿vale? Por clarificar un poquito. Y es lo que yo os decía que es el análisis desde Aristóteles. O sea, el conocimiento analítico para Aristóteles no es más que simplificar, es decir, reducir en partes el problema o la cuestión o el objeto de estudio, ¿m? Y después, una vez hemos reducido en partes, realizamos agrupaciones de nuevo con un sentido diferente o que nos permite establecer conocimiento. Y eso es un poco el tipo de análisis que vamos a tener en las investigaciones cualitativas, ¿vale? A ver, aquí algunas de las características que ya he repetido eh, continuamente a lo largo de este semestre, ¿vale? Pues eso, la relación entre sujeto y objeto, que va a tener criterios validez diferentes, ¿vale? No simplemente pues la facticidad o la materialidad o la objetividad, sino otro tipo de criterios, ¿vale? Que los objetivos pues, son más bien eso, de comprensivos o incluso prácticos, de establecer políticas, etcétera, etcétera, de establecer cambios, transformaciones en el paradigma sociocrítico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, teniendo en claro este tipo de elementos, este tipo de cuestiones, vale, la primera duda que surge, y también lo habíamos avanzado la semana pasada, es en qué momento damos por finalizada una investigación de este tipo. Bien, si yo en una investigación cuantitativa yo defino eh, pues eso, una muestra, pues sé que la investigación está concluida en el momento en que yo he pasado las 60 encuestas a las 60 personas que había previsto investigar. ¿Sí? Me han respondido a esa encuesta, pues la trato y punto. Sin embargo, veíamos que en el paradigma cualitativo, o en el enfoque cualitativo más bien, sobre todo cuando implicaba un trabajo de campo, es decir, en este en diseño etnográfico, en el que hacíamos esa observación participante, etcétera, pero incluso también a veces cuando planteamos un trabajo de entrevistas, ¿no? Nos comentaba yo. Imaginaos, me interesan las experiencias de los docentes universitarios. Bien, y esta técnica que habíamos citado, la bola de nieve, entrevisto a dos profesores con los que tengo contacto, me dan el contacto de otras dos personas cada uno, esos me dan a su vez también el contacto de otras dos personas, y llega un momento en el que he entrevistado a 30 profesores universitarios. ¿Vale? Bien. De los 200 que pueda haber en el país, ¿vale? Pongamos así. Bien. Ah, en un enfoque cuantitativo, lo que aplicaríamos sería simplemente un elemento de representatividad, ¿no? Es decir, habiendo investigado a 30 de 200, la muestra es suficientemente amplia como para poder extrapolar esas experiencias, ¿sí o no? ¿Vale? Sin embargo, este criterio no vale en las investigaciones con un enfoque cualitativo. Mm, ya que lo que nos gusta, o sea, lo que nos gusta, sí, lo que nos motiva es a conocer precisamente los gestos, las experiencias diferenciales, las eh, subjetividades de esas personas. Puede darse el caso, ¿vale? Y esto es un riesgo, de que quizás la persona 55 de esas que hubiésemos entrevistado, llevamos 30, pues es posible que la 55 nos dé un punto de vista particular del fenómeno que estamos estudiando. Es posible, es probable, desde un punto de vista estadístico. Sin embargo, eh, el criterio
claro, esto también podría darnos, y si fuese la persona 200 la que nos da esa experiencia diferencial y que cambia un poco nuestra cuestión, vale, evidentemente no tenemos los medios, no nos interesa establecer un criterio de representatividad, por tanto hay que aplicar otro criterio para decidir cuándo dejamos de investigar, cuándo dejamos de buscar esa experiencia diferencial y cuándo nos basta el volumen de conocimientos que ya hemos adquirido. Y aquí es un punto complicado. Generalmente en las investigaciones etnográficas se habla de cuando ya existe familiaridad, cuando ya existe ese punto en el que el observador forma parte del grupo observado. Cuando yo he realizado entrevistas, en el plano de las entrevistas orales, también se habla, es que no sé si es incluso una expresión metafórica, no sé si es descriptiva en el sentido científico del término, pero se habla de un punto de saturación. ¿Sí? Y es raro, es una experiencia rara. Yo no sabría tampoco decir si es en la entrevista 30 o si es en la entrevista 35 en el caso de esto, de un proyecto basado en entrevistas orales, pero llega un momento que aunque pueda haber potencialmente alguien que aporte un gesto diferencial, una experiencia diferencial, tú como entrevistado ya prácticamente eres capaz de anticipar y conoces casi mejor que la persona que te está contando su experiencia, el tipo de relato, el contexto, etcétera, etcétera. Ese es un punto de saturación en el que es en el momento de tomar la decisión de decir, bueno, ya creo que haber adquirido un suficiente eh, conocimiento de este tema como ya para poder pasar a analizarlo, para poder pasarlo por escrito, etcétera, etcétera, y por lo menos hacer ese punto, ¿sí? Vale. Am, Bien, esto es lo que nos habla, lo que estoy haciendo referencia es esto, al momento y a esas reglas de abandono del campo, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de las investigaciones etnográficas, pues claro, no es decir, oiga, yo ya tengo suficiente para hacer mi paper o mi tesis, ¿no? Bueno, pues adiós. Hay una serie se suele mantener el contacto de alguna manera, se participa si hay imaginaos, si hay una festividad que se nos ha invitado, pues aunque nuestra tesis ya esté concluida, pues evidentemente se sigue cultivando ese contacto. En ocasiones, en el tema de las entrevistas orales, os cuento también a modo anecdótico, que hay personas que quizás 2 semanas más tarde me han contactado, Rubén, mira, he visto esta otra noticia que igual te sirve para tu trabajo. Y es irrelevante, no tienen ya ningún sentido, pero bueno, evidentemente hay que responder a esa persona pues con educación, con cordialidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿sí, Francisca? Profesor, cuando usted se refiere a eso del punto de saturación, eso se determina, digamos, cuando uno ha recabado y suficiente información, ¿eso se determina por eso? O de pronto si, no sé, mi objetivo es haber entrevistado a 60 personas, pero ya me voy dando cuenta que a la 40, a la 50, ya tengo información suficiente y relevante, ¿me puedo detener? ¿O la idea es cumplir el objetivo total y de ahí en adelante ya decir, basta? Generalmente, claro, si hemos previsto un mínimo de entrevistas, pues eso, porque estemos en una tesis doctoral, ¿no? Y hay que cumplir una serie de objetivos. Mi objetivo A es realizar 30 entrevistas orales. Bueno, en ese caso, aunque el punto de saturación lo hayas obtenido en la 20, tienes que continuar para cumplir ese objetivo. O podrías, en todo caso, argumentar que ya has alcanzado ese objetivo y por tanto has decidido variarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo normal sería completarlo. Eh, pero sí es casi un punto de experiencia, es casi, no sabría denominarlo con palabras. Llega un punto cuando estás haciendo una entrevista o cuando estás haciendo un trabajo de campo en el que tienes viva esa curiosidad, estás, bueno, no sé, como cuando llegas a un trabajo nuevo, ¿no? Y alguien te está enseñando cómo funciona y aquí tenemos la cafetería, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero cuando llevas 5 o 6 años o 10 años en ese trabajo, ya eh, es- tú eres la fuente de conocimiento, ¿no? O sea, si de repente sabéis este ejemplo que se da en filosofía, ¿no? Ay, no sé cómo es. Bueno, yo qué sé, un barco, ¿no? Me parece que es. No, lo del arca de Noé, ¿no? El arca de Noé, se coge ese barquito y empiezan con el paso de los años a cambiarles las piezas, ¿no? Y llega un punto en el que todas las piezas del arca de Noé han sido cambiadas. ¿Sigue siendo el arca de Noé o no? Pues pongo este ejemplo porque incluso si yo llegase a un trabajo,
con esa curiosidad, ay, mira, y esta máquina funciona, hay que darle un golpecito, ¿no? Y me lo traslada a alguien o lo que sea. Bien. Y todas las personas que yo he conocido en ese momento han sido sustituidas y solo quedase yo, yo voy a enseñar a los nuevos que lleguen incluso las dinámicas de trabajo que había previamente. Yo voy a ser el depositario de ese saber que se va a transmitir, ¿no? Pues claro, cuando el investigador alcance ese punto en relación a su objeto de estudio, ¿m? Es en el momento en el que hay que abandonar ya esa investigación. Ya te digo, en el caso de una... los marcos o los contextos de la investigación son muy variados. Si te has planteado realizar 50 entrevistas, también has debido argumentar el por qué has planteado ese número, etcétera. Entonces, bueno, en consecuencia a ese criterio previo o esa hipótesis previa, pues bueno, tendrás que justificarlo. En ocasiones, a veces también, si hay una institución que nos ha financiado parte de la investigación y nos hemos comprometido a realizar esas 30 entrevistas, quizás el punto de saturación lo tengamos antes, en 15, 20, pero si nos hemos comprometido a esto, pues hay que cumplirlo, ¿vale? Bien. Claro, este tipo, o sea, daos cuenta que al final eh, que no haya esto a las personas que realizan investigación cuantitativa les choca mucho y les sorprende mucho, ¿no? O sea, ¿por qué tú puedes decir que en el 20 ya tienes ese punto, pero es algo completamente subjetivo o no? Pero sí, claro, porque siempre estamos en ese elemento de relación sujeto y observado y observante, no sé cómo se dice. O sea que sí, sí, la subjetividad del investigador emerge plenamente, ¿vale? Bien. Vale. Es que tengo que reducir un poquito las diapositivas. A ver, cómo... eh, vale. ¿Qué es lo que me interesa? Los principales, el tipo de análisis que vamos a efectuar para poder obtener conclusiones o resultados en el marco de una investigación cualitativa, siempre va a ser generalmente un análisis de contenido, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, ya sea contenido oral que después vamos a transcribir, o entrevistas orales que vamos a transcribir, o encuestas libres, etcétera, 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 lo que vamos a reducir toda esa experiencia, todas esas conversaciones, todas esas grabaciones, todas esas anotaciones en unidades de sentido, unidades de contenido, que son las que a posteriori vamos a analizar. ¿Vale? Generalmente, esto, el análisis de contenido eh, está tipificado, hay como una serie de etapas, hay mucha literatura al respecto, ¿eh? Pero luego, cuando pasáis del nivel por así decirlo, práctico del análisis de contenido, esto que os estoy diciendo yo más o menos, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. Yo hago entrevistas sobre los miedos, imaginaos, de los estudiantes, ¿vale? Bien. Y esas personas con sus manera de hablar me van a ir reflejando miedos, ¿no? Pues a mí me da mucho miedo cuando apago la luz en la habitación, ¿sí? Y hay otra persona que va a decir, a mí me da mucho miedo la oscuridad, ¿sí? Y otra persona va a decir, a mí me da miedo cerrar los ojos, ¿sí? Aunque son expresiones diferentes, yo podría analizar el contenido de esas expresiones, ¿vale? Cada uno lo haga con su universo, su vocabulario, etcétera, y decir, bueno, estas tres personas tienen formas distintas de miedo a la oscuridad, ¿vale? Mientras otras personas pueden decir, pues el miedo a quedarme solo o miedo a lo que sea, ¿vale? Bien. Entonces, al final lo que estoy haciendo es buscar unidades de sentido en esas expresiones de las realidades que nos están mostrando los actores o los sujetos que estamos estudiando, ¿vale? Bien, claro, si nos quedamos en este nivel, esto sería el nivel más práctico. Si queremos sofisticar un poquito la cuestión, claro, y nos metemos en análisis neurolingüístico o en análisis de bueno, pero esa partícula en concreto, ¿qué quiere decir con respecto a otra partícula? O incluso esos análisis psicoanalíticos, también son análisis de contenido, pero si os dais cuenta ya va a vertientes de eso, de analizar la psique o analizar la frontera que existe entre por qué ha dicho oscuro y no ha dicho, no sé, negro, etcétera, 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 ¿vale? Bien, ese tipo de elementos generalmente no se emplean
salvo en un conjunto limitado de investigaciones en el campo de la educación, sino que estamos más bien en este otro primer nivel de un análisis de contenido. Eso, el tipo de expresiones, pues las reducimos a su sentido y las clasificamos o las ordenamos, etcétera. ¿Vale? Am, en esta cuestión que os estaba comentando, y lo voy a hacer muy amplio, cuando os decía que el método de análisis del contexto cualitativo es netamente esta cuestión de reducir y ampliar, ¿vale? Aristotélica, pues si os dais cuenta, cuando vemos aquí las etapas en el análisis cualitativo, que suena como muy técnico y de nuevo, con unos términos, unos conceptos como muy precisos y especializados, en el fondo lo que estamos haciendo es este mismo procedimiento, ¿vale? Lo que hacemos es separar las informaciones, es decir, si tengo una persona que me está hablando 20 líneas sobre su experiencia, etcétera, durante 2 horas, pues lo que hago es separar esas informaciones. El sujeto A me ha dicho esto en el minuto 1 al minuto 5, el minuto 5 al minuto 10, el minuto 10 al minuto 15, etcétera, etcétera, ¿vale? Categorizarlas y codificarlas es la operación que yo os acabo de decir, vale, pues esta frase o este párrafo, esta expresión de esta idea es miedo a oscuridad y esta otra es miedo a la soledad y esta otra es miedo al, no sé, lo que sea, ¿no? Me da exactamente igual. O lo que sea, podemos poner otro ejemplo. Actitudes políticas, ¿vale? Entrevisto a estudiantes universitarios, ¿sí? Y me van contando sus cosas. Bien, pues esto, lo que me cuesta una persona, Federico, en el minuto 15 al 18, con sus palabras, es expresión de la opinión política a favor de la inmigración. Lo que me expresa Matilda en el minuto 25 al 28 con sus propias palabras es expresión en contra de la inmigración, ¿vale? Lo que hago es categorizar. ¿M? Y aquí hay dos cuestiones o dos maneras de categorizar. O a partir del input del material con el que contamos, ¿vale? Es decir, ¿qué categorías parece que existen en esto que ya he recopilado? O a partir de un marco previo, ¿vale? Pues yo establezco unas categorías y busco esas categorías en las entrevistas que he realizado, las experiencias, el trabajo de campo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, o busco en lo que me dicen, mira, pues aquí esto que me dice es claramente una expresión a favor de la inmigración. Pues esto que me dice es una expresión en contra de inmigración. Vale, pues mis categorías van a ser a favor y en contra de inmigración, ¿vale? O al revés, las diseño de antemano y luego localizo y rastreo su expresión en el material recopilado. Vale. Una vez tengo esta categorización y codificación, simplemente es que muchas veces para expresar esto de una forma mucho más técnica y mucho más ágil, se le suele aplicar un código. Es decir, sería M de migración 1 para el positivo y M2 para el negativo, por ejemplo, ¿vale? Y M1A para una expresión de positivo porque contribuyen a la economía y M1B para positivo a favor de la inmigración, pero porque contribuyen no lo sé, al aspecto demográfico, ¿vale? Bien. Después, lo único que hacemos es disponer y transformar esos datos en un nivel, pues casi estético, casi de su presentación gráfica. Si os dais cuenta, el tema de la semana pasada, pues ya veíamos cómo esa aplicación de la estadística descriptiva lo que nos permitía es ver realidades que quizás a primera vista no, tratar una serie, un conjunto de datos relativamente amplio, poder establecer cálculos matemáticos, estadísticos, etcétera, para de así establecer tendencias, observar tendencias, leyes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, en el caso de una investigación cualitativa no estamos hablando de esto, estamos hablando de simplemente disponerlo de una manera gráfica para poder comprender mejor este tipo de datos, ¿vale? Es decir, una gráfica de tablas, ¿vale? En la que vamos a ver, pues 80% a favor de la migración, 20% en contra, ¿vale? Y vamos simplemente a tener una imagen visual de esos datos dispuestos, ¿vale? Gráficamente. Y lo mismo, la transformación es que muchas veces pues también se suele transformar en expresiones o en categorías o en elementos que nos permita pues eso, tener
en un golpe de vista, una traducción, por así decirlo, de esos datos recopilados, ¿vale? Es decir, pues si tengo eh, 10 expresiones a favor y una en contra sobre la inmigración, pues, o imaginaos, ¿no? Es una historia de vida y las personas van cambiando, pues el momento en el que han cambiado ellos de perspectiva, ¿no? Imaginemos que son ex nazis que se han transformado ahora en militantes de izquierda, ¿vale? Y nos están contando sus cosas y uno en 1970 cambió, otro en 1990, ¿vale? Pues podría establecer, podría transformar esas realidades en una gráfica en la que marcaba pues cuándo las personas cambiaron, pues en esta década, en esta década, ¿vale? No es más que esto. Bien, y luego ya el último elemento es esta cuestión de los resultados, las conclusiones, etcétera, que es con lo que yo había comenzado la semana pasada. ¿M? Y para esto me interesa... No. Esta gráfica. Bien. Claro, podría plantearse la duda de decir, oiga, usted entrevista a un conjunto de personas, a 20 personas. Esas 20 personas cuentan su experiencia, ¿sí? Pero imaginaos, podría ser perfectamente válido, imaginaos que somos 7.000 millones de humanos, ¿no? Y justo yo he entrevistado a los 20 humanos que tienen una opinión diferente, que creen, imaginaos, ¿no? No sé, que las tazas hablan, ¿vale? Entonces yo voy y digo, bueno, pues la conclusión es que las personas piensan que las tazas hablan. Vale, se podría decir, bueno, esto es un poquito, no sé, conflictivo, ¿vale? Puede ser que desde un punto de vista interno de tu investigación, oye, tú hiciste muy bien las entrevistas, las diseñaste perfectamente, etcétera, etcétera, pero justo la casualidad ha dado que has tratado con 20 personas que tienen un delirio y que piensan que las tazas hablan, ¿vale? Vale. Entonces, las conclusiones, claro, estarían puestas en entredicho en este tipo de investigaciones. ¿M? Bien. Am, por tanto, lo que vamos a intentar siempre aplicar para que tengan un valor de intersubjetividad, estos resultados, estas conclusiones, es o cruzar los datos o triangularlos. Es exactamente lo mismo. Es decir, comparar esos datos con otras investigaciones, con otras interpretaciones que se puedan realizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Con otros grupos, etcétera, etcétera. O incluso muchas veces con la propia comunidad de las que se han extraído. Oye, tras analizar un poco eh, vuestras perspectivas, etcétera, pues yo creo que esto es las conclusiones que hay, ¿no? Sí o no. Bien. Y aquí lo que vais a ver son elementos distintos o criterios o ejes o polos distintos para sustentar esa triangulación. ¿Vale? En primer lugar, pues teórica. ¿M? Si la teoría, por ejemplo, am, eh, me da igual. O sea, mm, a veces las personas caen en este tipo de cuestiones en una suerte de excepcionalismo, ¿no? A mí me hace mucha gracia este tipo de discusiones, porque yo tengo una mente bastante sociológica y entonces yo intento establecer generalizaciones, ¿no? Claro, pero las personas cuando estableces generalizaciones de base sociológica parece que estás generalizando en el sentido negativo del término, ¿no? Si yo digo, me hace mucha gracia, ¿cómo fue? Esto fue una discusión que tuve real, ¿eh? A ver, dejadme pensar. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bueno, en términos promedio, las mujeres dedican más horas a las tareas del hogar que los hombres, ¿no? Eso lo afirmé yo. Rubén, 2 puntos y lo afirmo, ¿no? Y claro, y me dice un chico, pues eso es mentira, porque en mi casa es mi padre el que lo limpia. Perfecto, está genial, ¿no? O incluso me dice una chica, pues eso es mentira o porque debería cambiar o lo que sea, como si yo fuese una toma de posición. Y no es una toma de posición, es otra cuestión, ¿no? Bien, claro, aquí si yo tuviese que sustentar mis conclusiones, oye, mi estudio me ha dado a que las personas, las mujeres que yo he entrevistado, manifiestan una sobrecarga con respecto a sus parejas, ¿vale? En relación a las tareas del hogar, ¿vale? Bien, ¿existe una teoría sobre la que yo pueda avalar esto o que
esté en sintonía, con la que dialogue, sí o no. ¿De qué se dice desde el punto de vista teórico? ¿Vale? Entonces acudo a las teorías y puede ser que se validen esto o no, ¿vale? Bien, pues generalmente, si yo, de nuevo, vuelvo al ejemplo de las tazas, si yo justo he entrevistado a los 20 hombres que dicen, en mi casa limpia más mi padre que mi madre, ¿m? Yo de nuevo iría a la teoría y digo, bueno, estos son los datos, pero si lo cruzamos con la teoría, vemos que no hay una sintonía o si hay una sintonía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Pero si os dais cuenta, esto tampoco es netamente un elemento que enturbie o ensucie las capacidades de establecer verdades intersubjetivas en el marco cualitativo, ¿m? Porque si pensáis, a veces ocurre esto también en las ciencias físicas. Para que un paradigma cambie, no vale con que unos datos en una sola investigación cambien las cosas. O sea, mira, oye, a mí me ha dado que la velocidad media, voy a decir una tontería, ¿no? Es de 2 cuando el resto de la ley dice que en esta partícula no alcanza a 2, que siempre está entre 3 y 5, ¿no? Oye, pues a mí estos datos me han dado esto, ¿sí? Y después de comprobarlo de nuevo en esta investigación con este aparato, me vuelve a dar, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues quizás abre la vista a que podamos poner la horquilla entre 2 y 5 o a que en determinadas condiciones puede ir a 2, pero eso no cambia el paradigma general que esa materia funciona siempre entre 3 y 5, ¿vale? Bien, y se necesita un conjunto de observaciones suficientemente amplio como para poner en tela de juicio esa verdad ya previamente refrendada con experimentos, etcétera. Pues esto es un poco lo mismo, ¿ok? Yo he investigado a 20 chicos que me han dicho que limpian más, ¿vale? Me da exactamente igual o los padres, lo que sea, vale. Bien, esto parece que a priori contradice las aportaciones teóricas. ¿Mm? ¿Vale? Lo ponemos ahí, lo enunciamos, lo ponemos ahí. Ya está, presentamos dónde está la teoría, presentamos nuestra exposición respecto a la teoría y veremos qué ocurre con eso, ¿vale? Pero esa operación se realiza. ¿Mm? Bien. El tema de la triangulación metodológica. Vale, pues si yo he obtenido este resultado a través de una metodología, pues bueno, es que puede ser, es posible que quizás yo he inducido o yo he formulado mal la pregunta o no la han entendido, o lo que sea, o ha sido lo que sea, ¿no? Bien, pues voy a eh, cruzar esos resultados con otras metodologías. Oye, que hago entrevistas y me sale esto. Bien, pues voy a hacer encuestas a ver qué me sale. O voy a hacer una observación participante y quizás ahí entiendo, no, mira, profe, la verdad es que pusimos esto porque estamos hartos que nos pregunten y pusimos esto para picar a la profe, que no sé qué, lo que sea, ¿vale? Y entonces ahí ya veo que quizás ese resultado pues no es netamente eh, veraz, ¿vale? Bueno, bien. También desde diferentes perspectivas, disciplinares, ¿vale? Oye, pues esto desde el campo de la sociología, no, pero es que lo que sea, ¿vale? También que haya más de una persona, que haya un grupo realizando esas observaciones, evidentemente diversas fuentes, evidentemente diferentes trabajos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si os dais cuenta, en los diferentes apartados, lo único que intentamos siempre es establecer puntos de comparación para reconocer qué validez puedan llegar a tener esos resultados. Sí, es nuestra única manera de establecer una suerte de jerarquías entre esos saberes y saber si o ser capaces de calibrar el grado de verdad que pueda estar en esa afirmación, no es más que comparándolo con otros. ¿Vale? Bien, y luego aquí tenéis también en la última diapositiva algunos programas informáticos que se pueden utilizar para llevar a cabo este tipo de análisis, ¿vale? Bueno, si os interesan este tipo de cuestiones, pues echáis un vistazo. En YouTube existen tutoriales o pequeñitas presentaciones de la mayoría de ellos, ¿vale? Yo lo que conozco es Atlas T y lo que te permite es un poco es como hacer, buscar palabras, buscar términos que se repiten, identificar modas. Es bastante útil para entrevistas orales, salvo por la dificultad de que tienen que estar ya transcritas, tienen que ya estar en formato texto. ¿Vale? Bien.
Pues no sé si tenéis alguna duda, alguna cosita que queráis comentar, si se ha entendido más o menos todo. A ver, una palabra aquí. Ahora empiezo la revisión de la literatura, Francisca. Estaba terminando el análisis cualitativo. Bien. Pero, Y- profe, perdón, cuando sí, no, usted no, menciona eso de la triangulación para encontrarle validez a lo que yo a lo mejor estoy investigando y apoyarme de tal, ¿no me sirve eso de pronto como para hacer una comparación teórica o metodológica? Si ya, vale, yo utilicé este método y lo comparo con otro de otro profe, otro colega, ¿verdad? O lo mismo, la teoría, no sé, o no hay estudios suficientes si yo quiero ser que pionera en tal, ¿no es lo mismo? no es lo mismo que qué. Cuando se refiere a la triangulación. La triangulación, la comparación o el cruce de informaciones, datos, metodologías, etcétera, es exactamente lo mismo. Sí, 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 Vale, sí. Si os dais cuenta, la imagen sería esto, ¿eh? ya, Estamos en un océano, ¿vale? De incertidumbre, ¿sí? Y yo estoy en un punto, cogido a una boya, ¿vale? Bien, pues para saber dónde estoy necesito otro punto de referencia, ¿no? Y eso me va a permitir, como un mapa, ¿dónde estoy? Ah, pues si tengo esta coordenada, tengo esta otra, ya puedo establecer dónde estoy, cómo realizar mi itinerario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es a eso lo que llamamos triangular. O sea, si os dais cuenta, la imagen no es más que ir buscando otro conjunto de puntos y de referencias para identificar dónde está el nuestro en relación al resto. ¿Sí? Es una cartografía, de ahí mi ejemplo de una cartografía de cómo está el resto de saberes, cómo hemos llegado a este documento, qué opina el resto de investigadores, etcétera. Ocurre muchas veces que también los sesgos individuales emergen. Aunque una persona lo haya hecho metodológicamente bien, etcétera, etcétera, eso sabéis que es muy típico. Am, Pues vamos, hay 100 investigadores y 99 opinan que, yo qué sé, le- los estudiantes varones escogen carreras de STEM, pues quizás pues, la influencia que hayan podido tener en clave de género. Pero hay uno que dice, no, yo creo que es estrictamente una cuestión de que al azar o aleatoriedad, ¿sí? O de gustos personales y no interfiere el género, ¿vale? Incluso aunque sus resultados, su metodología, etcétera, etcétera, sea válida, al final también el que existan más investigadores que apoyen ese tipo de cuestiones nos permite establecer una hoja de ruta. Esto es delicado porque también, claro, los outsiders de la ciencia en ocasiones tienen un conjunto de verdad, porque si no estamos aquí hablando del poder académico, ¿vale? Y esto también se fundamenta en las críticas que hay a la ciencia, ¿no? No, es que la ciencia es un poder, ¿vale? Entonces, oye, puedes darse el caso que de esos 99 estén pagados financiados por lo que sea, o ellos estén convencidos, o ellos estén haciendo un tipo de ciencia más apegada al poder, y que el pobre otro, o la voz disonante, sea en realidad quien esté con autoridad académica o con autoridad de verdad, ¿vale? Bien, esto ocurre, ocurre. Pero en términos generales, a la hora de establecer una interpretación, pues lo más apegada a la realidad posible, generalmente, si está refrendada por más personas, es una interpretación a priori más válida que si está refrendada por menos personas, ¿vale? Que luego esto no sea una ley universal, por supuesto. Que existen poderes, injusticias, ¿no? De hecho, la imagen típica de la ciencia es Galileo, ¿no? O cosas de ese tipo, que era su voz contra el resto que parecía que decía justo lo contrario, ¿no? Y lo suyo estaba basado en la ciencia y el otro en supersticiones, creencias, poderes, etcétera. Es una cuestión dialógica. A veces luego también los poderes van cambiando, se buscan pioneros, se reivindican voces, etcétera, etcétera. Si pensamos hace 50 años, una investigación feminista era una entre las 100 que no concebían la perspectiva de género. O sea que eso también nos va dando pistas de cómo va cambiando las cosas, ¿vale? Pero en todo caso... Bien, en todo caso, hace 100 años, si yo hago una investigación y miro la teoría y digo, o al resto de investigaciones, y aunque mis datos no sean del todo, yo establezco unas conclusiones diciendo, bueno, la gran mayoría de personas opinan que aquí no hay perspectiva de género,
En realidad, aunque luego se haya demostrado falsa esa conclusión, sí lo estaría construyendo correctamente, porque me habría basado en ese criterio de pues, unanimidad o de mayoría de voces, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí es donde está el juego, sí. ¿Sí, Evaristo? Sí, señor profesor, una pregunta. Resulta que, buenas tardes nuevamente. Tengo una inquietud en este punto con respecto a las investigaciones de carácter cualitativo. Si en el evento donde no hubiera información casi, sino algunos comentarios, dos, tres revistas y algunos tratados o convenios relacionados con algunos manejos de esta norma y nadie se ha pronunciado, ¿se puede decir que, que esa investigación es totalmente fructífera o inestable? Esto ha ocurrido también, evidentemente. A ver, aquí siempre hay un punto que yo creo que lo he comentado a lo largo de las sesiones. El conocimiento científico mola porque tiene que ser, o para que sea bueno, tiene que ser honesto y humilde. Entonces, si yo he entrevistado a 5 personas y nadie más se ha preocupado por esa categoría y no existen teorías, etcétera, bien, podemos afirmarlo, podemos trasladarlo, ¿eh? En el caso de que no exista ninguna teoría o ningún estudio per se, generalmente se suelen buscar modelos próximos, ¿vale? Es decir, am, no existe ninguna investigación de violencia digital, ¿sabes qué es la violencia que se hace, pues el acoso con redes o lo que sea, entre universitarios? No existe. Voy a hacer por primera vez esta investigación y me da que un 20% ha sufrido esto, ¿vale? De las personas que yo he entrevistado, etcétera. Perfecto. Pero sí que existe un corpus quizás de análisis de violencia digital en secundaria o incluso en primaria. Vale, pues yo podría basarme en esos estudios para sustentar esa primera aproximación, pero evidentemente indicando pues que habrá con perspectiva de futuro la necesidad de ampliar este tipo de estudios, ¿vale? Y es así, es reconocer, la sinceridad es reconocer los aportes de otro y reconocer también los límites de nuestros propios aportes, y humildad es reconocer que al final somos o aportamos granitos de arena muy pequeñitos al conocimiento. ¿No? Eso es un poco el punto. ¿No? No va a ser la investigación que cambie la vida, eso está claro. Como antes os decía, es necesario que ya exista un corpus suficiente de investigaciones para que se genere un campo, etcétera. Bien, y esto lo conecto con el tema de los informes. Vale, en los informes al final es todo ese conocimiento que yo he adquirido, etcétera, cómo se traslada tanto a la comunidad académica o científica como al resto de la población. Bien, en el primer ámbito estamos hablando de una comunicación científica, una comunicación pues, académica, y en el segundo estamos hablando de divulgación para el gran público, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para poner una frontera, una tesis doctoral es una comunicación, un elemento de un informe de investigación académico, y quizás un blog, quizás un vídeo en YouTube, una entrevista en YouTube de un investigador que haga física o que haga y que nos hable del bosón de Higgs o cosas de este tipo, pues eso es divulgación, ¿vale? Yo creo que esa frontera o en una revista de estas de como de divulgación que hay en los aeropuertos, eso es otra cosa, ¿vale? Aunque hay alguna cita o lo que sea, es otra cosa. Bien. A la hora de establecer un informe académico, a ver, lo primero que me interesa son lo que os decía, a ver, sus partes, ¿vale? Bien, aquí tenéis lo que puede ser una estructura de un informe de investigación al uso. Portada, dedicatoria, resumen y palabras clave, que eso se redacta al final. Las palabras claves pues son una suerte de tesaurus que nos permiten también luego localizarlo, etcétera, etcétera. Vale, los índices, una introducción, ese marco teórico donde reconocemos esas experiencias, esos conceptos, esas teorías y esas experiencias previas, ¿vale? La metodología, donde explicitamos pues qué tipo de estudio, por qué, cómo hemos llegado, cómo hemos seleccionado la muestra, bla, bla, bla. Bien, los resultados, que es lo que acabaríamos de ver hasta ahora, y luego las conclusiones, ¿vale? Y bueno, y por último, limitaciones prospectiva, bibliografía, etcétera, etcétera. Vale. Bien.
Las conclusiones, Ah, son uno de los apartados fundamentales, ya que muchas veces por economía de tiempo lo que va a llegar al lector va a ser, pues quizás el resumen, la introducción y las conclusiones, ¿vale? Bien. En las conclusiones tenemos que trasladar cuáles son las principales aportaciones de ese estudio, en qué se sustentan, ¿vale? Generalmente las frases de las conclusiones son estas. Según la evidencia recopilada mediante la realización de 20 entrevistas, se constata que un porcentaje muy elevado, entre el 60 y el 80% de las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar. Ese es el tipo de frases que tendríamos que establecer. Son concisas, son breves y con esa estructura de esto es lo irrelevante, esta es la idea que se puede extraer del estudio y está sustentada en este gesto en concreto, ¿vale? En esta evidencia en concreto, en este conjunto de evidencias en concreto. Bien, otros dos elementos que suelen generalmente figurar en las conclusiones es volver sobre las hipótesis y reconocer si se han cumplido o no o en qué grado, ¿vale? Y volver sobre los objetivos y también de nuevo reconocer en términos de nuestro estudio, de nuestro diseño del estudio, etcétera, en qué grado se ha cumplido, si ha sido el caso o no, ¿vale? En muchas ocasiones, a veces el tipo de redacción que tenemos de conclusiones es en relación al objetivo uno en el que nos planteábamos realizar 100 entrevistas a profesorado universitario de la comunidad de no sé dónde, bien, podemos afirmar que se ha cumplido en un 75%, ya que no hemos podido entrevistar al conjunto de la muestra debido a que en mitad de la investigación se produjo el COVID. Punto. ¿Vale? Bien. Objetivo 2. En relación a aplicar o diseñar una encuesta propia para el estrés, para el estudio del estrés, bla, 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 hemos cumplido el objetivo ya que se propone un formulario tipo para bla, 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 bla. ¿Vale? Bien, ese es el tipo también de frases que suelen figurar en estas conclusiones. Y luego tenemos estos otros dos elementos que son las limitaciones y la prospectiva, que vais a tener que desarrollar en vuestros TFMs y que por eso conviene también centrarse en ello, que por una parte las limitaciones no es más que comprender los límites, tanto teóricos, metodológicos, de análisis de datos, que puedan haber tenido lugar en nuestra investigación. ¿Vale? Bien. Algo tan sencillo como, bueno, se aplicó un cuestionario en un día en el que, o sea, el día que estaba previsto para la realización del cuestionario, hubo un temporal que impidió que la mayoría de estudiantes se desplazasen al centro. Pues eso ha podido tener algún tipo de influencia en los resultados. O solamente pudimos aplicar un cuestionario después de la sesión de metodología activa que queríamos valorar su efectividad, ¿vale? Pues quizás lo interesante hubiese sido volver a los 3 meses y aplicar otro cuestionario para saber si ha permanecido o no el efecto observado en ese primer tal, ¿vale? Por cuestiones de diseño no se ha podido llevar a cabo. O muchas veces problemas de acceso a las fuentes, a los informantes, ¿no? Se intentó contactar a 60 docentes y finalmente solo respondieron 10. Por ese motivo, una de las limitaciones es el nivel tan bajo de muestra con respecto a la población total. Bla, 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 bla. ¿Vale? Bien. Y luego el tema de las prospectivas. ¿M? Aquí lo que intentamos plantear es siempre de cara a futuro qué perspectivas abre, qué modificaciones haría o qué cambios haría en una futura investigación y qué otros elementos, imaginaos incluso en el mejor escenario en el que yo he verificado las hipótesis, he alcanzado un conocimiento sólido de ese objeto de estudio, pues qué siguientes pasos podrían darse en ese terreno, ¿vale? Bien. Imaginaos que yo he realizado una encuesta en todo el país eh, obligatoria, ¿vale? Obligatoria en todo el país para poder despertarse por la mañana. Ha venido un funcionario a cada casa de la persona con un cuestionario y le ha obligado a rellenarlo.
¿sí? Y ahí tenemos una información veraz de la edad de las personas. Perfecto, ¿sí? Lo tenemos. Sabemos a ciencia cierta cuál es la edad de todos los habitantes de nuestro país. Bien. Por tanto, la investigación que trataba sobre la edad de nuestros habitantes, ya está, hemos llegado a ese conocimiento máximo. Pues bien, como prospectiva podríamos indicar, pues siguiendo esta metodología, podríamos aprovechar y preguntar más cosas a la gente, como por ejemplo su color favorito. Ya está, ¿vale? Es ese tipo de cuestiones las que nos va a plantear. O podríamos ampliar la cuestión de la edad preguntando a las personas si se sienten jóvenes o mayores, para saber, pues, si hay personas de 30 que se sienten más jóvenes o más mayores, por así decirlo, ¿no? Estoy simplemente poniendo ejemplos al azar. Bien, pues esos serían las perspectivas. Si queréis un ejemplo en concreto, pues puede ser perfectamente, después de conocer el estrés del profesorado, podría ampliarse a disgregar un análisis por género y saber si afecta más a hombres o a mujeres o si hay perspectivas diferentes en relación a a la experiencia del estrés, ¿vale? Yo he hecho el estrés del profesorado, la variable de género no estaba incorporada, perspectiva, incorporar la variable de género y ampliar por ahí ese estudio. Bien, luego aquí hay una cuestión interesante, ya termino, que es la distinción entre... ¿A dónde tengo esto? Informe de avances e informe de investigación. A ver, generalmente os vais a encontrar este tipo de- de documentos. A ver, la única diferencia es que el informe de avances, los resultados son parciales. Estamos en un momento en el que estamos todavía realizando la investigación, tenemos algunos resultados parciales, no hemos terminado y queremos ya tener una validez, un feedback, ¿vale? Podemos, por ejemplo, publicar un artículo científico o acudir a un congreso científico y presentar. Generalmente, yo me atrevería a decir que los informes de avances, pero bueno, también es cierto que se pueden dar en formato escrito, ¿eh? Eh, es normal, por ejemplo, en una tesis doctoral, un artículo a mediados de la tesis doctoral pueden comprenderse como un informe de avances, no son los resultados plenos, ¿no? Bien. Pero lo más habitual suelen ser las comunicaciones orales en congresos. Generalmente, la mayoría de congresos lo que haces es esto, es antes incluso de poder poner por escrito esto, antes incluso de poder pasar un filtro de revisión por pares, voy a un congreso y rápidamente comparto con el resto de especialistas, estoy haciendo esto y estoy teniendo estos resultados parciales. Porque así te permite decir, oye, y mira, pues yo también estaba justamente también haciendo una investigación al respecto y mira, dialogan, ¿vale? Que de otra manera, si esperas a que el texto esté publicado un año y medio, no vas a tener ese feedback, ese conocimiento, ¿vale? Bien, y luego los informes finales, pues que lo que son es, una vez ya concluida la investigación, abre campo a eso, a una nueva investigación o se cierra. Los ejemplos más típicos, pues es una tesis, un TFM, un TFG, etcétera, etcétera. Al final, un TFM no es plenamente el producto final de nuestra investigación, ¿vale? Es el momento de cierre, no es un momento intermedio, ¿vale? Pero en todo caso, bueno, solamente puede haber una diferencia quizás en esta cuestión de los resultados esperados frente a los resultados obtenidos, si todavía estáis, porque a veces, muchas veces también se hace un congreso en el que no habéis todavía pasado las encuestas o no habéis pasado estáis construyendo el objeto de estudio o estáis simplemente presentando una metodología que queréis saber qué opinión tienen las otras personas, si la han puesto en práctica o no, y muchas veces son resultados esperados. Pues bueno, con esta metodología creo que haciendo entrevistas a las personas obtendré estos datos y estos datos, ¿vale? No podéis dar como tal los resultados finales. Bien, aquí tenéis algunos aspectos o algunos espacios más bien de comunicación científica. Bueno, los más conocidos son los Scopus, Dialnet, etcétera, son bases de datos donde se cuelgan o informes o notas sobre textos, ya sea, pues eso, capítulos de libro, monografías, artículos científicos, etcétera, o actas de congreso, cosas así, ya sea en acceso directo o solamente la noticia, que os da esos microdatos, o sea, esos metadatos, perdonad, y, ¿cómo se llama esto? Y el resumen, ¿vale?
Bueno, mm, y luego está también la cuestión de la importancia, evidentemente, de no restringirse a estos campos. Una vez va avanzando vuestra carrera académica, os vais a dar cuenta de que los investigadores o investigadoras dedicadas a un determinado campo, pues son siempre los mismos, ¿vale? Yo, historia de la comunicación España, pues es que os puedo decir los 20, 30 que existen, ¿vale? Y generalmente sus doctorandos, ¿vale? Eso es como la comunidad. Al principio no los conoces, son su trabajo, empiezas a leerlos, etcétera, pero llega ya unos años que los acabas viendo siempre en los mismos congresos, sabes perfectamente los trabajos que están realizando, por dónde van o por dónde tal, ¿vale? Bien, entonces al final se da este efecto en el cual yo sé que cuando publique algo, ¿quién me lo va a leer? Pues las personas que se dedican a ese campo, esas 50 personas, ¿vale? O esas 100 personas, lo que sea, me da igual. Claro. Que estemos dedicando tantos esfuerzos económicos, esfuerzos personales, para que al final las fronteras del conocimiento, que es lo que buscamos, ¿no? Ampliar el conocimiento humano, ¿no? Yo siempre digo, pues que si sabemos del mundo 1 millón, yo lo que contribuyo es que sepamos 1 millón 1, ¿no? Y cuando yo fallezca, haya 1 millón 1 ahí de conocimiento a disposición del resto de seres humanos. Claro, pero que al final esto tenga un recorrido tan bajo, ¿no? Entre comillas, de número de personas, que al final también son especialistas, que lo incorporan una nota a pie para sus trabajos, etcétera, pero que no tienen resultados sociales o un impacto, se habla también de eso, bien, pues no tiene plenamente sentido. Entonces aquí se suele hablar de la importancia que tiene la divulgación científica o académica, etcétera. Es decir, pues que esto llegue al gran público, pues dar una conferencia, hacer un vídeo en YouTube, subir un vídeo pequeñito diciendo, pues ¿sabías que los medios de comunicación o sabías que el 25% de los estudiantes sufren estrés? Bla, 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 bla. ¿Vale? Bien, evidentemente tiene una función social muy importante, es una manera también de devolver a la sociedad los esfuerzos que a través de impuestos en muchos sistemas públicos se sustenta la investigación, etcétera, etcétera. Y algo problemático de esto suele ser que no está valorado en la carrera académica. Entonces, al final, la carrera académica hay un coste de oportunidad, ¿no? De tiempo y esfuerzo. Entonces acabas orientando tus esfuerzos a lo que más rédito tiene, ¿no? Claro, si yo os digo, vale, tenéis 4 años o 3 años para hacer una tesis doctoral, ¿m? Bien, si os la pasáis en plató de televisión, oye, genial, vais a ser celebridades, ¿no? De la investigación o de la divulgación o lo que sea, ¿vale? Pero quizás igual tenéis dificultad para llegar a esos 3 años de esa investigación netamente académica, etcétera, ¿vale? Ah, y es una rueda. Después se solicita para seguir avanzando la carrera, pues determinado número de artículos, bla, 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 bla. Y al final, pues el tiempo que tienes, incluso se concibe en cierto grado la docencia universitaria como una suerte también de divulgación de esos resultados, ¿no? Se habla muchas veces en el término universitario de la relación entre investigación y docencia. Se supone que, claro, no hay que contratar simplemente docentes que expliquen una materia que ya se le dé, sino especialistas en ese campo para que de esa manera la actualidad del conocimiento llegue a los estudiantes, ¿no? Porque si no sería tener un texto meta y traducirlo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Que lo mismo, los incentivos de la carrera académica pues hacen que situaciones tan, ¿cómo se dice esto? Contradictorias como la siguiente. A mí, bueno, se valora, si queréis, en personal, se valora que un artículo científico tenga citas. Se interpreta que si tiene más citas, ha tenido más impacto, ¿no? Oye, si yo publico una cosa y de repente 1.000 personas dicen, oh, el trabajo de Rubén acaba de abrir una aportación súper interesante, muy bien. Y sin embargo, si yo ahora mismo hiciese un vídeo de 20 minutos de esa aportación y tuviese 300.000 visitas, esto en la carrera académica sería cero, 0 puntos, ¿vale? O sea, y si os dais cuenta es contradictorio, si lo que estamos viendo es que haya una valorización, un impacto de tu trabajo, ojo, que tenga un impacto también entre no especialistas, tendría que de alguna manera pues ser valorado, etcétera. Empieza a haber, al menos en España, desconozco el resto de espacios, pero al menos en España empieza a haber la posibilidad de cierto reconocimiento, lo que se llama sexenios de divulgación, creo que se llaman, no sé cómo se llaman, no sé, tiene otro nombre.
eh, bueno, en el que esto, si has hecho un documental, por ejemplo, cosas de ese tipo, se empieza a valorar. Pero ya os digo que lo menos. En realidad, calidad, o sea, cantidad de tiempo, esfuerzo y rédito de tu carrera académica es prácticamente igual a cero, ¿vale? Y yo creo que más o menos con respecto a los informes, voy a coger 10 minutitos de la semana próxima y hacemos un repaso y completo un poquito esto, porque hay cosas que me he saltado de la clasificación de las revistas académicas, cómo funciona la evaluación por pares o cosas de ese tipo, ¿vale? Es interesante que lo conozcáis. ¿M? Un problema que hay ahora también que puede ser, incluso podemos hacer un pequeñito debate si queréis para terminar el semestre. Por ejemplo, existen revistas científicas con intereses privados. Es decir, son empresas. O incluso en las que son más reputadas cuanto mayor índice de rechazo tienen, ¿no? Y es como muy prestigioso porque tiene un índice de rechazo del 60%. Claro, entonces estamos haciendo ciencia para que se ponga en valor una élite científica y haya un interés empresarial entre medias, o lo estamos haciendo para contribuir al progreso humano, etcétera, etcétera, y deberíamos privilegiar otros modelos como por ejemplo el Open Access o lo que sea, ¿no? Ya podemos hablar de esto si queréis, aunque sea unos minutitos, porque bueno, también es el contexto en el que se mueve la asignatura. Bien, pues por mi parte esto es todo. Empecé unos minutitos más tarde y os he robado 5 minutos de más, pero bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna cosita. A ver. Sí, la semana próxima, Luis Jesús, vamos a ver el tema del examen. Ya hubo una sesión dedicada específicamente al examen en la que trabajamos un modelo que está ya disponible en la pestaña de archivos y voy a subir un nuevo modelo. Vais a tener dos modelos para la semana siguiente, ¿vale? Y eso es un extra, os lo digo, porque ha sido una cosa completamente mía. La otra vez cogí un modelo de los que yo tenía de otros años y ahora es el modelo que vamos a tener el resto de profesores, ¿vale? Entonces vosotros vais a tener la suerte de tener dos modelos. Genial. Pues nada, mucho ánimo. Imagino que ya estáis más o menos empezando con los exámenes y tal. Así que nada, muchísimo ánimo. Son semanas duras, pero bueno, luego enseguida pasa y se disfruta. Chao, chao, chao. Bien, gracias, profe. Chao, Chao, chao. un abrazo, chao, chao, chao. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, maestro.